¿Qué pasa, Scali? ¿Qué hay, Monty Peiró? Aquí estamos, una semana más. Una semana más, con todo mal. Programa creo que 23, si no me equivoco. Nada, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Tú eres bien. el que ha tenido más novedades. Sí, ¿Qué te ha pasado? novedades. Pues que he estado en casa, confinado, porque he estado, no sé, resfriado, constipado, con gripe, no lo tengo muy claro. O con el COVID. O con el COVID. Me ha pasado, ¿tú te acuerdas de lo que te decía yo de este extraño gusto que me daba a mí a tomarme la temperatura y comprobar que tenía fiebre? Sí. Pues ha ido más allá porque cuando estaba autoconfinado porque tenía síntomas, me he hecho test de antígenos y... Ya, pero eso no te puedes fiar. O sea, tú has pasado el COVID, digas tú lo que digas. Me he hecho test de antígenos y me daba negativo. Y he sentido profunda rabia, o sea, porque mi deseo era que diera positivo. Hombre, eso es normal. Eso es normal, ¿por qué? Porque si tienes síntomas de COVID, quieres... Al menos tenerlo, ¿no? Por lo menos tener una confirmación, porque si el test de antígeno fuera infalible, bueno, pues doy que no, pues no lo tengo. Pero es que das que no y lo puedes tener igual. Ya, con lo cual no avanzas nada. Si no en cambio te dan un sí, un sí es un sí. Claro. Entonces tú ya tienes una certeza. Si te sale un no, es una incertidumbre. Vale, sí, es cierto que tiene más explicación con lo de la temperatura, que es un poco tonto. Sí, mucha más. Pero me daba una rabia que flipa, porque he dicho, nada, aquí estoy haciendo el gilipollas, encerrado en mi casa. No, ¿Qué pero otra cosa no tiene nada que ver. Yo tengo una amiga que le ha pasado lo mismo y al final se ha hecho una PCR y ha dado positivo. O sea, has pasado el COVID, pero vamos. Lo que he aprendido con todo este tema del COVID es que teníamos muy normalizado el hecho de estar enfermos, salir a la calle y relacionarnos con gente y pegándoles la gripe. Eso es más verdad que la vida. Y es una cosa, yo no sé si eso va a cambiar en algún momento, va a cambiar nuestra conducta. Yo creo que no. Yo creo que en el momento que se estandarice la vacuna y ya convivamos con el COVID de forma totalmente naturalizada, creo que la gente va a volver a la normalidad. Pero sí que me he dado cuenta de eso, de primero que no nos ponemos enfermos porque llevamos mascarilla, prácticamente estamos constantemente con la mascarilla y por eso nos ponemos enfermos mucho menos, pero es el tema de cómo con toda normalidad contagiábamos a los demás. Sí. Tío, estás enfermo, no quedes con la gente. Totalmente de acuerdo, porque en tu casa. Perdona, pero es que tener la gripe no mola nada. No mola nada. No mola nada, en general, nada. Estar constipado, estar 5 días con mocos, con tos, eso es súper desagradable. No se lo pegues a la gente. Si estás constipado, no quedes con... Quédate en tu casa, joder. Quería decir eso. Queda muy claro tu postura. Vamos a empezar. Cosas que no... Que no, coño, que no. Mira, Escari Urcio. ¿Qué pasa? Me molesta mucho algo muy concreto, ¿vale? ¿Tú utilizas el Google Calendar? No. Pero creo que tiene sus funciones interesantes. Yo utilizo mucho el Google Calendar en muchos contextos, ¿vale? O sea, es difícil que se sepa de quién estoy hablando. Lo digo para que nadie se sienta aludido. Nadie de los que me escucha se tiene por qué sentir aludido. Vale. Esta gente que dice, ¡ay! Es que se ha rayado el Google Calendar. No, te has rayado tú. O sea, esta gente que apunta mal las cosas en el Google Calendar y dice, es que no va al Google Calendar. Vamos a ver, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Que te equivoques tú o que se equivoque Google? Yo creo que tú. Pero es que me pasa constantemente con gente que no para de decir, es que no va bien el Google Calendar. A ver, el Google Calendar o va o no va. Si hay internet, va. Y si no hay internet, no va. Pero no va mal. Claro, si tú has puesto que tenías cita conmigo el día 16 y en realidad la tenías el día 17... Es tu culpa, no es del Google Calendar. Y no sé, con mucha gente, y esto es extrapolable a casi cualquier tecnología de estas, que no falla. Es que no... a ver si no me va bien el correo electrónico. No, el correo electrónico va bien. O sea, son cosas que van bien. Sí. No hay correos electrónicos que no llegan. Si no llegan es porque has puesto mal la dirección o porque lo tienes activado en el spam o lo que sea. Pero el correo electrónico va bien. Va bien, claro que va bien. El correo electrónico... Esa gente que dice, confírmame que te ha llegado. Te mandan un WhatsApp para decirte, confírmame, el correo va a llegar. No te preocupes. Es que si no llega, te envía un aviso. Exacto. O sea, tú cuando envías un correo electrónico y te lo devuelve, te manda... te lo devuelve, es que te lo devuelve. Por favor, deja de echar la culpa al Google Calendar de cosas de problemas que son vuestros. Google no falla, tú sí. Mira, algo que me revienta mucho a mí es... Wallapop es un sitio infecto, de gente infecta, que no me gusta nada. Y por eso nunca pongo nada a la venta porque lo manejo muy mal. Pero alguna vez
me planteo el hecho de quiero comprar algo, pero no quiero pagar el precio de tienda, entonces quiero ver si hay algo en segunda mano y tal. Uh-huh. Me fascina los flipados de Wallapop. Esta peña que pone un precio que es prácticamente el mismo de tienda. Mira, qué rabia da eso. ¿Qué esperáis? Pues que esperan que cuele. Esperan que cuele. Pero es que claro, es todo el mundo, o sea, quieres comprarte no sé qué, están un montón de productos todos por el precio de tienda. Sí. Pues bueno, no sé, supongo que están intentando, pues si todos lo ponemos así, al final, pues no, me voy a la tienda, desgraciado. Me dio risa una noticia que vi que se ve que es bastante popular que haya mucha gente que coja y venda sus VHS de Disney, uh-huh. los originales, VHS usados y vistos 1000 veces de Disney, que estarán, uh-huh. que eso no se verá nada bien, y los venden por 400.000 euros. ¿Qué dices? Que los ponen a la venta por 400.000 euros. Y esto es una bola de nieve que se hizo en su momento porque salió una noticia en un portal de Estados Unidos Ajá. en el que se vendió una primera edición sin desembalar ya. ni nada y tal. Se vendió de Aladdin por $150.000 o no sé qué. Ya. Y se ha ido corriendo la voz y de si vendes tus VHS ahora te pueden hacer rico. Ya, claro, seguro que sí. Y obviamente no se paga ni €1 por esos VHS, porque precisamente el VHS es una cosa que se degrada muchísimo, claro. Y que hoy en día ya no se ve. A nadie le importa. Que basta de flipaos. A ver, tíos, vuestro producto en el momento que lo compréis en tienda cae la mitad de precio. Asumidlo. Y es que estamos perdiendo el tiempo, porque ¿yo qué hago? ¿Regateo? Claro. A mí no me apetece regatear. Es horrible regatear. ¿Tú has regateado? Yo regateo, pero ¿Sí? Lo intento. Pero yo utilizo Vinted. Que Vinted mola porque tiene una función adrede para regatear, de manera que no tengo que regatear yo directamente. Eso está muy bien. Sino que simplemente es de ofrecer precio, pues yo le ofrezco un precio. Vale. Y la otra persona te lo acepta o te lo rechaza, pero no se habla. No te dice flipada, que no sé qué. No, claro, ni te dice, oye, no sé qué. No, simplemente es acepta o rechaza. Me Entonces gusta, está guay. Gusta eso. Sí, está muy guay. Sí, me gusta. La verdad que sí. Pues muy bien. Pues mira, a mí me parece mal. ¿Qué te parece mal? Que estemos normalizando tanto la hipercomunicación. Me explico. Ajá. Yo ahora mismo estoy en un momento de muchísimo curro, ¿vale? Uh-huh. Y de estar centrada en un montón de cosas y estoy como menos comunicativa, uh-huh. Lo cual no significa absolutamente nada. No hay ningún deterioro en mi amor hacia mis amistades ni nada. Pero he decidido que voy a gastar menos tiempo estando en WhatsApp, por ejemplo, o en Facebook o en Instagram. ¿Por qué? Porque eso es un tiempo que si yo quiero sacar tiempo lo tengo que sacar de ahí, ¿no? Porque no tengo más sitios de donde recortar y porque además creo firmemente que estamos normalizando que las conversaciones estas infinitas, que están siempre abiertas en WhatsApp y que se continúan día tras día, aunque no tengas... O sea, como que estamos normalizando que la amistad es eso y que el que no hace eso no te quiere o es raro o no sé qué. Y a mí me empieza a... O sea, llegó un momento en el que a mí, de verdad, este tema me causó problemas. O sea, tuve una lesión en el antebrazo y estoy convencida de que gran parte era por el tecleo. O sea, es así. Ya. Porque, o sea, yo la movida es que, claro, trabajo con ordenador. Luego toco. Además hago ejercicio últimamente levantando pesas con los brazos y además el tecleo. O sea, hago muchas cosas con las manos y estoy teniendo una sobrecarga. Y de todas esas cosas, la que menos importante me parece es el tecleo. O sea, el estar, porque sí, 4 horas en WhatsApp. Claro. Que yo quiero mucho a mis amigas y me encanta hablar con mis amigas y con mis amigos y es de puta madre, pero llegó un punto en el que de verdad no podía. Y me ha tocado dar muchas explicaciones. O sea, como que... No a mis amigas, porque, joder, mis amigas me conocen y ya está, pero sí que no es que me las pidieran ellas, pero yo me he sentido como que tengo que explicarlo para que nadie piense que estoy enfadada ni nada, sino que simplemente no quiero hipercomunicarme. Ya. Y es absurdo, porque también hace poco hablé con una amiga que hacía años que no hablaba con ella, una amiga mía de la universidad, y en el momento que hablamos, no pasa nada. Somos amigas, ya está, ¿no? O sea, quiero decirte que no por comunicarte más a saco. Entonces, no sé, me gustaría como que nos planteáramos un poco
que no debe ser el único modelo, la hipercomunicación. Sí, a mí me da la sensación que formas de comunicarse como WhatsApp está planteando un sistema de comunicación bastante nuevo, aunque WhatsApp lleva con nosotros ya 10 años. Mucho tiempo, sí. Pero sí que está planteando un sistema de comunicación no directo que mucha gente a veces le cuesta entender. Y esto puede traer ciertos problemas. Pero creo que tú te refieres a algo mucho más amplio. Yo me refiero a que no hace falta hablar todos los días a todas horas con tus amigos. Claro. No hace falta. No hace eso falta. Tampoco mejora la calidad de la relación. No creo que una relación sea mejor porque haya mucha comunicación. No hay que picar piedra todo el rato. Estamos normalizando además como comunicarnos todo. Todo lo que hacemos todo el rato. Y, hostia, yo personalmente no quiero, no me funciona, no. Físicamente me duelen los brazos y además es que no me hace sentir bien. Pues me viene perfecto para mí, cosas que enlazando un poco también con la intro de este programa, que he estado enfermo y tal. Hay una cosa que me da un poco de rabia, que es cuando le comentas a una madre que estás enfermo. Bueno. Y bueno, esto es una movida. Es una movida. Primero de decir y de dejar claro, porque mi madre escucha este programa, que soy una persona súper afortunada de tener una madre que se preocupa por mí, ¿no? Pero creo que todos podemos llegar a entender lo que es una madre a la que le dices que estás enfermo, a la que dices que estás malo en casa y sobre todo en época de COVID. Claro. Y yo noto que mi madre ha hecho un esfuerzo titánico por no darme la brasa y lo ha conseguido, realmente lo ha conseguido. Pero sí que es cierto que no he podido evitar, pues por ejemplo, el hecho de decirme qué tal 1 hora y media después de haberle dicho que estaba con mocos y tal. Claro. ¿Qué tal ahora? ¿Y qué tal ahora? ¿En qué tal ahora? Yeah. Y es un poquito estresante. Y me ha hecho gracia por lo que has dicho de la hipercomunicación y del tema de hay veces que no hay nada que contar, es decir, estoy malo, estoy con tos, estoy con mocos, sigue igual toda esta movida. Claro. Si me levanto un poco mejor, pues tal. También es cierto que entramos en un terreno un poco pantanoso, porque es cierto que a veces cuando estás enfermo te apetece que te cuiden un poco. Tú y yo lo hemos hablado cuando tú tuviste COVID. Claro, pero son dos cosas diferentes. Sí. Yo creo, Uh-huh. De que una cosa son los cuidados y otra cosa es... Yo hablo de la hipercomunicación. Claro. Hay veces que tú puedes necesitar que estén encima de ti y, joder, y creo que cada contexto tiene lo suyo. Sí. Pues obviamente si tú me dices necesito hablar, joder, pues hablamos. No sé, es que al final parece como que estamos perdiendo también la capacidad para distinguir cuando la comunicación es importante y cuando no es tan importante. Pues si estás enfermo... cuando está interfiriendo de alguna forma. También. Claro, no sé. Pero bueno, al final lo que quiero dejar claro, que yo a mi madre la quiero un montón y que mi madre lo hace estupendo y hace lo que puede y que tiene un hijo que es también un poco la hostia y que está todo súper bien. Simplemente quería comentarlo porque sí que me hizo gracia sí, no, a mí mi madre, par de WhatsApps. Cuando yo tuve el COVID fue tal cual, lo mismo cada media hora, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estás ahora? Y claro, a mí en ese momento también usar el WhatsApp me suponía un esfuerzo porque estaba enferma, pero a la vez me sabía mal pensar, esta mujer está preocupada por mí, entonces acabé agotada también y es como, no te preocupes. Claro, a mí es que además me agobia mucho el tema de estar todo el día encerrado en casa sin hacer absolutamente nada y el hecho de tener que contestar preguntas ¿qué tal ahora? Y decir, pues está igual, me estresa. Claro, porque te hace darte cuenta de que estás igual. Claro, que estoy igual, que no avanzo y después sigo igual que ayer. Y claro, estoy molesto porque sigo igual que ayer y el hecho de que me preguntes y tener que decirlo me estresa más. Pero bueno, que lo entiendo, que ya está. Pero que quiero a mi madre, ¿eh? Que la queremos muchísimo desde aquí, tu madre es fantástica. Venga, vamos a avanzar. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Escali, hace poco Alicia Murillo, que sabes que la sigo mucho en redes, publicaba este texto. Voy a leerte algún fragmento. ¿Vas a leernos el texto? Vale, perfecto. Ver frases de artículos míos copiadas literalmente y puestas en las redes sociales de compañeras, entre comillas, haciéndolas pasar por suyas me da tristeza. Algunas se curran los plagios nivel stories con dibujitos bajados de Google y su firma al pie.
Hay veces que copian y pegan el artículo completo de arriba abajo y lo colocan con una foto preciosa, tipo selfie con morritos. Una se hizo una foto en una bañera llena de espuma, os lo juro, y me etiquetan de forma ambigua, rollo como si me dedicaran el texto que he escrito yo. Y cuando en los comentarios la peña les da la enhorabuena por lo que han escrito, no explican que el texto no es suyo. Me da mucha pena ver la pobreza moral, intelectual y creativa de la gente. Me dan ganas de decir, escucha, ¿quieres mis ideas? Toma 20 más, te las regalo, a mí me sobran. Me va la cabeza a 1000 por hora. Mi problema, al contrario que el tuyo, fue siempre que mi escritura no puede ir al ritmo que marca mi cerebro. Tengo ideas para ti y para 200 copionas más. Y ojo, porque cuando las interpelo me dicen, nos nutrimos unas de otras, ¿no? Y es rollo, pues mira chica, yo de ti no me nutro nada, la verdad. Nunca te oí decir nada auténtico, ni sincero, ni valiente. Así que no cuela. A veces me dan ganas de exponerlas. Me guardo capturas de pantalla por si un día me tocan mucho la seta, pero la verdad es que no creo ni que merezca la pena. Las publicaciones en redes sociales tienen autoría y hay que respetarla. Las mujeres tenemos mucha dificultad para ser editadas en España. Muchas pensadoras y escritoras compartimos generosamente nuestro trabajo a través de internet de forma gratuita. Qué mínimo que un reconocimiento público. No citarnos es machismo y un robo. Bueno, pues yo leí esto y me ha parecido que debíamos hablar de este tema por delicado que sea. Siempre ha habido gente que copia, que imita, y la frontera entre lo lícito y lo abusivo es una frontera difusa y porosa. Evidentemente todos reflexionamos cosas a partir de otros pensamientos. No existe tal cosa como el pensamiento o la obra pura sin influencias. Todos creamos a partir de algo que nos viene dado. Es más, a veces diferentes personas tenemos el mismo pensamiento, la misma idea simultáneamente. Todo esto es lógico y normal siendo como somos, tal y como me enseñó mi profesora Eugenia Ramírez Goicoechea, seres construidos biopsicosocioculturalmente, que nos transmitimos unos a otros un acervo de conocimientos y pensamientos. Esto es básicamente lo que nos ha traído hasta aquí, evolutivamente hablando. Sin embargo, todos sabemos también que hay gente que no contribuye en nada a generar esa matriz de pensamiento global y que, sin embargo, sí se nutre de ella para generar una deseabilidad social. Gente que coge pensamientos ajenos y los hace pasar por propios, sin reconocer jamás el mérito de quien de verdad lo generó, o al menos quien se lo generó a él, para obtener un reconocimiento, una atención. Y esto es lo que me toca el coño, porque las redes sociales, además de muchas otras cosas, son repositorios de pensamiento, de reflexión más o menos elaborada, y se genera cierto ascenso social, cierta reputación, un seguimiento a determinadas personas por los pensamientos que comparten. Es ya un nicho, es casi una profesión. Pensar cosas guays en Instagram puede reportarte una remuneración, ya sea económica o social. Y por tanto, hay intereses crematísticos y de estatus detrás de tener buenas reflexiones, buenas ideas, buen discurso. Al calor de esto aparece una cohorte de imitadores, de robadiscursos, de saqueadores de tweets. Gente que construye una imagen en redes sociales basada en repetir discursos ajenos sin añadir ni una pizca de reflexión que eleve su pensamiento a un siguiente nivel, simplemente fingiendo que esto se les ha ocurrido a ellos, para llevarse su dosis de likes, de comentarios y el estatus de ser ingenioso, inteligente, revolucionario o culto. Jamás citan a quien les inspiró, porque ciertamente no se trata de ninguna inspiración, se trata de un hurto. Pero claro, las ideas, las reflexiones, los pensamientos son difíciles de tasar. No es como una copia de la Gioconda, ni siquiera como cuando Jack White plagió la quinta de Bruckner y la convirtió en Seven Nation Army. Gracias, Ana Ramírez, por ilustrarme sobre esto en Twitter. Ni tampoco es un libro, como cuando Cela plagió la novela Carmela Carmiña a Carmen Formoso y la convirtió en La Cruz de San Andrés. Y es curioso porque si reclamas que alguien te está suplantando intelectualmente, parece que el problema de ego lo tienes tú, en lugar del que reveza a alguien con el único fin de hacer creer a la gente que posee unas ideas que no tiene para impresionar o inflar su ego. Citar a otras personas, especialmente cuando son mujeres, es feminismo. Y no hacerlo, como dice Alicia Murillo, es machismo. Es seguir permitiendo el expolio intelectual que hemos sufrido desde siempre. Y además es que citar a alguien que te inspira, que te ha abierto los ojos, que te gusta cómo piensa, que te ha hecho reflexionar, no te hace parecer menos en absoluto, porque nadie está creando ideas todo el rato que vienen de la nada. Todos leemos, escuchamos, nos inspiramos. Acreditar, citar, aunque sean ámbitos informales, debería ser sagrado. No te digo que cumplas las normas APA en un post de Facebook, pero si un amigo o una amiga ha hecho una reflexión, por mucho que te guste, por mucho que pienses, ¡buah, es que soy yo literal!, nómbrale, reconozcámonos el mérito, porque además es que no cuela. Puede colar delante de unos cuantos desconocidos a los que atraes, pero no sirve de gran cosa. Lo de siempre,
menos inflar del ego y más la autoestima. Y la autoestima pasa también por hacer las cosas bien, porque además, como nos enseñó Aristóteles, siempre hay una anagnórisis, siempre llegará el momento en el que se revele la verdad sobre tu personaje y te pillen con el carrito de los helados. Pues sí, lo de los carritos de los helados seguro que es muy de... Claro, es que tú te acuerdas, que ya lo comentamos, que a mí una vez un señor me robó un estado de Facebook. Sí. Bueno, no es la única vez que me ha pasado, me ha pasado muchas veces. Y con el podcast también nos ha pasado alguna vez. Sí. Y claro, ya es más difuso, porque ni siquiera es copiar un texto, ¿no? Literal. No. Sino... y claro, es como, hostia, estas fronteras son un poco difusas, pero luego ves este señor de TikTok, que no sé ni cómo se llama, que es un pesado, que se ha hecho famoso. Y se ha demostrado. Gana muchísimo dinero. Gana muchísimo dinero cuando se ha demostrado miles de veces que sus vídeos de TikTok son copiados. En este caso, traducidos del inglés. Sí. La mayoría de las veces. Y está viviendo, fingiendo que está creando cosas que no está creando. No. Y está, por una parte, quitándole el mérito a una persona que ha creado algo que obviamente a él le apasiona, hasta el punto de quererlo para él, o sea, y encima está mintiendo a su audiencia, presentándose como el creador de algo cuando estás robando. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? Es horrible. Este tío en concreto es absolutamente odioso. Ya él es odioso en sí, pero el saber que lo copia todo es insoportable. De esto está petado. ¿Cómo vive él tranquilo? O sea, ¿cómo vive él tranquilo? Es que no lo puedo entender. ¿Cómo te vas tú a la cama fingiendo eso cuando... O sea, no lo puedo, de verdad se me escapa por completo, no conecto nada con yo eso. No podría hacerlo, está claro, porque si pudiera hacerlo, si pudiera y quisiera hacerlo, lo haría, no cuesta tanto, o sea, lo que está haciendo no es realmente muy complicado, es una demostración más de que a veces la falta de escrúpulos te hace tener éxito en algunos campos, ¿no? Claro. Y esto es falta de escrúpulos absoluta, es el hecho de fingir que tú estás creando cosas que no... Claro, y esto pasa a muchos niveles, ¿no? Porque obviamente en este caso de este pavo, a mí me parece... No, claro, es que es increíble, porque está literalmente robando el contenido intelectual de otra persona o creativo para ganar dinero, pero es que a otros niveles pasa con gente que no está ganando dinero, pero que o sea, como que quieren ocultar. Es que me parece tan feo. Si alguien te ha enseñado algo o te ha hecho pensar en algo, es precioso decirlo. Oye, esta persona me ha enseñado tal. ¿Qué tiene de malo? O sea, de hecho, yo creo que saber citar, que es lo que además he llenado este texto de citas, porque saber citar creo que no te quita estatus, todo lo contrario. No, de hecho, yo creo que muy intencionadamente has plagado tu discurso de citas. Claro. Lo has hecho con toda la idea. Con toda la elegancia, te hace parecer muchísimo más lista. Claro. Ya eres lista, pero es que pues te hace fíjate más lista. Porque yo conozco lo que significa la palabra anagnórisis. De hecho, me gusta mucho el estilo y me planteo plagiarte también eso. Ese estilo comunicativo de estar citando todo el rato te hace quedar muy bien. Claro, yo creo que lo hago mucho. Algunos se me escapará, obviamente, porque también, entra dentro de lo normal que a veces se nos olvide que estos lo hemos leído a no sé quién. No hay que ponerse en plan aquí la policía de la APA. Pero sí que creo que cuando es evidente que alguien te ha transmitido un conocimiento o te ha hecho pensar sobre algo, citarlo. Pues mira, esta persona dijo tal, y luego añadir lo que tú piensas, creo que no te hace quedar peor. Si lo sabes en el momento en que lo estás diciendo, creo que no te quita, no te resta nada de credibilidad, ni todo, sino todo lo contrario, decirlo. Sí, esto yo lo hablo mucho con mis amigas feministas, porque claro, muchas veces pues vamos, o sea, generamos ideas, a veces en lo colectivo, pero a veces son ideas de una persona y te vas dando cuenta de que una persona ha pensado algo que está muy guay y lo vamos repitiendo por ahí sin nombrarla. Joder, cuando no cuesta nada nombrar a esa persona y darle un crédito, porque los grandes, las citas célebres de los tíos y todo lo que los tíos piensan nos lo transmitimos con una tranquilidad, porque aquí hay un tema de género, absolutamente. Sí. Total. Que también a los tíos les roban, obviamente, intelectualmente. Pero me refiero,
hay un tema de género en que las ideas de las tías se expolian, yo creo que con más facilidad, tanto por parte de los tíos como por parte también como de que otras los tías. tíos defienden más sus Sí, porque, sus creaciones. porque estamos acostumbrados a que el pensamiento, a que las citas célebres o las grandes frases son de tíos. Sí. Entonces lo que una tía dice no tiene colectivo, mucho mérito. es colectivo. Sí, sí, y es un poco lo que dice Alicia Murillo, nos nutrimos unas de otras. Bueno, Claro. de unas menos que otras. Por cierto, el nombre del tío este es Natcher. Natcher, eso. Porque creo que vale la pena Citémosle. decirlo, sí, le citamos, es Natcher. Más de uno nos escuchará que será relativamente fan de este tío, porque obviamente cuando copias vídeos graciosos de TikTok, copias los vídeos más graciosos de TikTok. Entonces él tiene éxito porque graba cosas graciosas. Claro. A mí personalmente no me hace gracia porque él lo odio su expresión. No, y porque además una vez has visto Claro. lo que hace, ya Todo me obviamente da asco, no sí. te hace ni puta gracia. Efectivamente. Pero eso, que quede claro que es Natcher. Si lo seguís, si sois fans de Natcher, que tened claro que este tío copia absolutamente todos sus vídeos. Sí. En fin, era solo un off topic de estos. Vale, pues ya está, no sé, es que vi este texto de Alicia Murillo y me pareció muy valiente porque a mí alguna vez me ha pasado y reconozco que me da como vergüenza decir algo, ¿no? Porque es eso, parece que el problema de ego lo tienes tú. Sí. Cuando estás leyendo a veces cosas que dices, joder, es que como cuando me pasó esto que me copiaron un estado de Facebook que era como una broma, Sí. me la copiaron literal. Lo que pasa es que en este caso, al ser literal, Claro, literal, fue ya. fácil, ¿no? Claro. Llegar y aún así me sentí muy rara, Claro. diciendo, oye, perdona, esto lo he escrito yo. Claro. Y no sé si me contestaron algo como, sí. Yeah. Sí, sí, En sí. plan, no, te estaba robando, es que me ha hecho gracia. Hay una cosa muy graciosa que se puede hacer en Twitter, que es cuando un tweet lo peta mucho. Sí. Un tuit concreto, Buah, lo pones en el buscador. copiarlo y pegarlo en el buscador y te ves que hay como cientos de personas que han copiado y pegado el mismo tuit. Cientos. Claro, es que es un fenómeno que me vuela la puta cabeza. Porque es como la viralidad a costa de lo que sea. No, tío. O sea, quiero decir, si yo me hiciera viral o famosa por algo que he robado, no podría dormir por las noches. Sí, o sea, el tema de redes sociales ya y sobre todo de forma anónima, es decir, o sea, ahí tienes a Cabronazi o tal que cogen memes y cogen posts que encuentran por internet, los publican con su logo. Claro. Y se quedan más anchos que Y se largos. quedan más anchos que y largos. tienen un imperio. O sea, No, Cabronazi y tiene un han conseguido imperio. incluso quitarle hierro a la práctica. Sí, claro. Como creer que como, internet es de todos. Internet es de todos, efectivamente. Bueno, es de todos, pero tú no estás aportando nada. No, Porque tú no estás generando jamás un meme propio. Ser creador de cosas en internet es relativamente duro en ese sentido. Hay gente que lo pasa verdaderamente mal. Hombre. Porque, por ejemplo, en Twitter hay muchos creadores de contenido en Twitter que crean vídeos pequeños y tal, que lo pasan muy mal porque cuando ellos publican algo que está muy chulo, llegan páginas como Cabronazi, que lo estoy poniendo de ejemplo, lo pegan en su propio tweet, hacen su propio tweet con ese contenido y ellos tienen una cantidad de retweets y tal porque ya tienen un músculo hecho. Claro, claro. Es que es horrible. Natcher ahora sin ningún tipo de problema puede copiar cosas de gente en castellano, o sea, española. Sí, y tener él más. Y él tiene muchísimas más, porque da igual que se vea claramente que uno lo ha hecho antes que el otro. Es que él tiene tanto da igual, músculo. sí, y porque al final el contenido que se consume en internet, como tampoco es un contenido al que tú te apegues, sino que tú ves un meme, te ríes, sigues y con tu vida, tampoco vas tú como consumidor a pelearte por apegarte al creador original del meme, porque ya se te ha pasado, esta es otra cosa. Yo intento cuando veo algún meme que me gusta buscar la fuente y tal, pero muchas veces es que es no imposible, lo haces, claro. porque dices, ¿dónde está? Es claro, que no, bueno. Es una movida. En fin, que copiar. Me gusta mucho, ya te lo he dicho alguna vez, que de ti he aprendido a valorar muchas cosas de los demás y de la gente... O sea, los méritos de los demás y valorarlos. Y esto lo he aprendido de ti, vamos. O sea, yo el tema de citar y todo esto yo no lo había concebido nunca. Y creo que es muy interesante. Creo que es muy interesante, sobre todo porque no cuesta nada y te va a hacer quedar mejor. Claro, es que, a ver si consigo explicar esto, ¿vale? Yo creo que si tú lees algo que te interesa mucho, que te apasiona, que te remueve, que te interpela, que te resuena, puedes hacer dos cosas. Tú enseguida lo quieres compartir, ¿no? Porque cuando algo nos ha gustado mucho, queremos compartirlo. Y hoy en día tenemos estas herramientas que son las redes, pues de puta madre. Si tú citas,
creo que de alguna manera te obligas a completar eso. Porque es como, vale, esta persona me ha abierto los ojos con esto y lo que yo pienso es tal. O desarrollas ese pensamiento, lo llevas a otro nivel, cuentas una anécdota o analizas eso que ha dicho dando tu opinión. En cambio, si te limitas a copiar, ya no hace falta aportar nada más. Claro. O sea, quiero decir, creo Entiendo que lo citarte, que además, es como un ejercicio intelectual que te obliga a ti a... Bueno, no necesariamente, porque también puedes decir, mira, he leído esto y me ha encantado. Pero creo que reconocer el pensamiento de otra persona y la inspiración que crea en ti, y a partir de ahí llevar tu pensamiento, añadir tu opinión, claro, creo que es un ejercicio que te obliga a pensar, que te ayuda a pensar y que te hace crecer. En cambio, limitarte a copiar de voy a poner esto para que todo el mundo piense que soy súper listo, primero, no cuela. O sea, no lo había pensado así en ningún momento y pues me a mí me parece brutal. Yo vengo... yo aprendí mucho también en el tema de citar y todo esto, evidentemente en la universidad, porque esto está escrito en sangre, que el pensamiento se respeta. Claro. Y claro, en la universidad funciona así. Tú citas a gente para a partir de ahí desarrollar tu pensamiento, reconociendo que tu pensamiento hunde sus raíces en otras personas que antes que tú han pensado cosas y que a su vez citaron a otras, y así vas tejiendo toda esa red de pensamiento y de intelectualidad que nos ha traído a donde estamos, ¿no? Y que te permite a ti no partir de cero. Hostia, es que me flipa porque es totalmente cierto. Yo si en una conversación cito a alguien, en vez de decir la frase tal cual, la cito, luego tengo que añadir algo. Aunque sea una breve reflexión, que aunque puede ser repetir lo mismo con otras palabras, pero ya estoy repitiendo lo mismo con otras palabras. Estoy haciendo lo mío y me obligo de alguna forma. Si en cambio lo digo literal, no voy a ninguna parte. Porque ya estás como vendiendo que esa es tu opinión, pero... Ostras, no sé. Me parece muy guay ese concepto. Claro, es que en la universidad es así como funciona, ¿no? Pues debería ser en la vida. En la investigación. Obviamente en la vida no podemos ir citando como se cita en el mundo académico, ni falta que hace, que coñazo, ¿sabes? Pero sí que creo que, sobre todo cuando hablamos de entornos un poco más informales o de gente que no tiene el reconocimiento que se merece. O cuando sabes perfectamente que una idea muy concreta y muy específica es de otra persona y lo sabes. Quiero decir que sabemos estos momentos cuáles son. Claro. O sea, cuando tú estás hablando y vas a decirle algo a otra persona que se lo has escuchado a otra persona, lo piensas. Y tú eliges conscientemente citarla o simplemente dejarlo pasar y decir voy a hacer como que se me acaba de ocurrir y ya está. O sea, lo sabemos perfectamente. Claro. Pues eso era. Oye, pues me ha encantado esta sección, me ha parecido o sea, creo que hemos sacado algo bastante positivo de aquí y no sé, como diría Monty Peiro, vamos a seguir con el programa. No vale. El cine con Scali, el cine con Scali, el cine con Scali, Borcio Ramón. Hombre, el cine con Scali, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo de cine con Scali. Voy avisando, como siempre aviso, es una cosa que me encanta hacer, de avisar, que traigo una sección un poco... Creo que no vas a estar de acuerdo conmigo en muchas cosas, lo que no es malo. Yo creo que es interesante y tal. Ya veremos qué sale de aquí, porque creo que hay mucho de lo que hablar. Y es que hacía mucho tiempo que no tocaba esta sección porque creo que algo está cambiando de forma profunda en cómo nos relacionamos con los productos culturales, ¿no? Cómo hacer una crítica de la forma que sea de un producto cultural determinado hoy en día no es igual que hace algunos años. Ya tocamos la semana pasada parte del tema que quiero tratar hoy. Específicamente tú lo comentaste en la estupenda visión de I'm Just Like That, que si no habéis escuchado, id corriendo a hacerlo, programa 21 de esta temporada. Pero vamos, que quería coger un desvío de lo que estuvimos hablando, que me lleve a otros sitios de los que llevo pensando mucho tiempo. Vale. Vivimos una beligerante etapa de transición donde la gente aún se está ubicando, donde unos desde su tribuna sentencian obras, otros las encumbran e idolatran hasta la irracionalidad, otros muchos reivindican el derecho de todo el mundo a disfrutar de cualquier cosa y otros lamentan el apocalipsis que se avecina porque nos gustan, no sé, películas de superhéroes. Creo que algo está cambiando y que existen paralelismos reales con otras temáticas que a priori nada tienen que ver, como el feminismo, la alimentación o las formas de vestir.
El debate sobre si una peli o serie es buena o mala existe desde siempre. No vengo a decir lo contrario, pero sí es cierto que existía una especie de tribunal imaginario encabezado por la crítica especializada que irónicamente se escribe en femenino, pero poco de ello tiene. Una panda de señores aficionados al cine que deciden por pura herencia cultural lo que es bueno y lo que es malo. Es lo que estuvimos hablando hace un par de programas sobre este tema de que nos han dicho lo que nos tiene que gustar y lo que no nos tiene que gustar. Y vamos, y es gente que nos dice lo que es cine, lo que no es, y vamos, y es como si existiese una especie de manual de cómo se hacen las cosas correctamente. El resto de opiniones son burdas, son simples e incluso son estúpidas. Eran tiempos paradójicamente mejores, bueno, mejores no, más cómodos, donde reinaba una relativa paz. Todos sabíamos lo que era una buena película y lo que era una mala película. Aunque la película que lo petaba fuerte fuese un blockbuster, la gente tampoco pretendía que Armageddon, Conner o Speed ganara ningún Oscar. Se asumía que había cine palomitero y la gente lo disfrutaba igualmente. Pero las redes sociales han roto toda esta jerarquía de poder y opresión cultural y vamos, y críticos como Carlos Bollero han ido convirtiéndose un meme. O sea, Carlos Bollero es un meme total. Yeah. Y sus opiniones se han tornado chistes irrelevantes en un océano de opiniones distintas, donde personajes como José Luis García ya no tienen cabida alguna. Y menos mal, también te lo digo. Ahora estamos en un mundo donde la opinión es un negocio y cuando más fuerte opines, más posibilidades de visibilizarte. Hay todo un negocio alrededor de la opinión de todo tipo y todo el mundo quiere su parte del pastel, porque opinar sabemos todos. Hoy hay canales de reviews de todo tipo. Pocas cosas me dan más pereza, también te lo digo. Sí, es verdad. Yo antes era ligeramente aficionado hasta que empecé a preocuparme de al final un canal de reviews ves todos. A veces vienen bien, te quieres comprar una cafetera y te viene bien que alguien de cosas, de objetos sí, de productos culturales no. Es verdad, o sea, creo que se ven cutres las reviews de objetos yo y tal. Eso recurro muchísimo. Cuando es lo que de verdad viene bien. Claro, yo me quiero comprar un pintalabios y quiero saber si dura, yo me pongo una review de una señora que lo prueba durante 8 horas con mascarilla, sin mascarilla, con humedad, sin humedad, no sé qué, pues genial, porque eso es objetivo. El pintalabios dura, el pintalabios no dura. Claro, pero yo ver a un señor explicándome no sé qué película me tiene que gustar a mí porque le sale el de los cojones, no, gracias. Es totalmente cierto, o sea, tiene muchísima más entidad los comentarios de productos culturales cuando realmente son las reviews que no deberían existir. Bueno, deberían existir. Bueno, sí. A ver, sí, no. De hecho ahí voy. No tengo una opinión, estoy... De hecho ahí voy. Vale. Se han roto las estructuras tradicionales y no todo es culpa de las nuevas generaciones que no tienen ni puta idea de cine y quieren vivir de YouTube, sino que viene de todo un historial de condescendencia prácticamente institucional, donde 4 señores y todos los que queríamos ser como ellos decían lo que estaba bien y lo que estaba mal en la cultura cinematográfica. Y ahora, pues nos estamos comiendo como una especie de revuelta. La gente está cansada de escuchar que lo que le gusta y con lo que se identifica a un nivel personal y emocional sea una mierda de segunda categoría. Ya no pueden más. Y lo entiendo perfectamente. Yo he sido muchos años el clásico tío que va de que sabe mucho de cine y desde muy joven he tenido muy claro qué era lo bueno y qué era lo malo. Es que me he comido yo, es que no sabes las turras que me he comido yo, porque claro, cuando uno de esos señores descubre que yo no he visto... Yo que sé, no he visto nada, no he visto... A 2 metros bajo tierra. No, eso sí que lo has visto, sí. ¿La serie? Sí. No la he visto. Pues no he visto 2 metros bajo tierra, no he visto The Office, no he visto, yo qué sé, dime cualquier película de esas que hay que ver, Ciudadano, que La vida es bella. No las he visto porque estaba viendo cualquier basura de zombies rodada en cualquier pueblo por 4 frikis, como Resident Cobra, esa película alcoyana que me parece muchísimo mejor que cualquier mierda de Truffaut. Ya lo he dicho. Ya lo has dicho. Pobre Truffaut. No lo sé porque no he visto ninguna en realidad. El caso es que me he dado cuenta que esta barrera de calidad y de tal es mucho más que difusa. Personalmente sigo pensando que hay cosas buenas y cosas malas, pero considero que las leyes que deciden esto han cambiado y estamos en plena transición para aceptarlo. Y las transiciones generan enfrentamientos y los enfrentamientos traen posturas extremas. Estamos presenciando al mismo tiempo a gente afirmar que las películas de Marvel directamente no son cine
o catalogar a sus espectadores como retrasados mentales. Y hay gente decepcionada porque la Liga de la Justicia de Zack Snyder no ha sido nominada a los Oscars. Yo creo que tenemos que calmarnos. Tenían que haber nominado a los Oscars por el remake que hizo del Amanecer de los Muertos, que es lo único bueno que ha hecho ese tío. Lo único bueno que ha hecho ese tío. Y creo que se nos plantea un escenario complejo en el que el paradigma de lo que es cine ha cambiado. Porque, ¿qué es cine? Uno podría pensar que una película es algo que dura entre 80 y 200 minutos, donde sale gente hablando, pasan cosas y te entretienes. Pero tradicionalmente se ha pensado en el cine como algo mucho más específico. Y es que siempre se ha diferenciado entre lo que es cine, con mayúsculas, y lo que es una película, con minúsculas. El cine siempre ha sido contar una historia con un planteamiento, nudo y desenlace, con un tema sobre el que reflexionar y una propuesta visual y narrativa que muchas veces va más allá de lo literal. El cine viene a ser lo que generalmente se ha considerado buenas películas. Acabo de hacer comillas con los dedos. Sí. No sé qué opinar sobre ese tema. Cuando lo hago yo a mí me gusta, pero claro, porque lo hago yo. Claro. Yo creo que hay que hacerlo solo cuando sea muy necesario. Muy necesario. Y es el 99% de las veces no lo es. No lo es. Aquí quizás sí era necesario. Y esta tradición es la que nos tiene a día de hoy debatiendo en Twitter sobre si Marvel es cine o no, o sobre si poner tu película en blanco y negro y en 4/3 es más o menos ridículo. Creo que el cine es todo. Todas las películas, pero nos habíamos viciado a reservarle esa categoría a las películas que nos gustaban hace 30 años, y lo siento mucho, pero tenemos que jodernos. El cine, por mucho que nos pese, es un arte destinado para muchas cosas distintas, como todas las artes, y a veces lo usamos para emocionarnos, para vivir aventuras, para reflexionar, pero también para echar unas risas, para entretenernos o simplemente acompañarnos mientras fregamos los platos. Y no estoy mirando a nadie, Netflix. Y es que ya le gustaría a muchísima gente conseguir lo que consigue Netflix con sus películas. Un estado de total comodidad a la hora de ver una película, como estar doblemente en casa. Pocas cosas más placenteras que ver una de ciencia ficción de Netflix y no pensar absolutamente en nada. Que luego hay otras cosas que me han encantado de Netflix y tal. O sea, no quiero decir que todo lo de Netflix sea una mierda. No hagas la crítica de la crítica. Vale, perdón. Y cada vez que sale un nuevo producto popular, ya sea una película o una serie, se dispara la polémica. ¿Es una puta mierda infumable o es la más firme candidata a los Globos de Oro? No hay término medio. Y si lo hay, se te acusa de ser del bando opuesto. Si el juego del calamar te pareció bien a secas, se te acusará de flipado, que no disfruta con nada y que va de que solo le ve a Truffaut, por ejemplo. Y también de ser un ridículo al que Netflix le cuela cualquier tontería sin valor que se viraliza entre los idiotas. Y es que la gente entra en los debates como si la verdad fuera única, como si hubiesen unas leyes fijas aplicables. Yo me incluyo aquí, yo hasta hace muy poco... Sí, tú has sido así, pero vamos... Yo he ponderado mucho. Tú en Twitter... Yo en Twitter soy un gilipollas, ya me lo dijiste una vez en la oscuridad. Es que te he visto hacer esto en Twitter muchísimo. Sí. El caso es que estas leyes no vienen... O sea, son una entelequia que no están ancladas a ninguna parte, el caso. Cuando un discípulo de Scorsese malinterpreta lo que su director favorito dice y afirma que las películas de Marvel no son cine, lo único que está diciendo es que la forma de contar historias que tienen las películas de superhéroes no encajan con lo que él espera de una historia ni lo que él le pide a la experiencia de ir a una sala de cine. Yo no disfruto especialmente el cine de Marvel, porque yo estoy acostumbrado a que el cine me aporte siempre algo más a nivel personal, y esto muchas de sus películas no me lo dan. Otras sí, ojo, o sea, es que hay muchas películas de Marvel con mucha gente distinta haciendo. Dentro de unas semanas me gustaría hablar del culto a la nostalgia y cómo a mí personalmente me molesta muchísimo y hace que no disfrute una película. Pero la nostalgia es algo que funciona muy bien para mucha gente y tienen todo el derecho del mundo a disfrutarla. Pero creo que va siendo hora de que unos y otros aprendamos a aceptar parte de lo que los otros intentan decirnos. Creo que debe acabar el paternalismo y condescendencia hacia cierto tipo de películas y series. Hasta la basura más infumable, desde nuestro punto de vista, tiene un propósito y posee valor en sí mismo. Y al mismo tiempo creo que tampoco pasa nada por entender que haya cierto cine que se considere más complejo que otro, o que tiene o que busca otras metas. Que un buen guión, una buena dirección, una buena fotografía, unas buenas interpretaciones se ven, se notan, y está bien decirlo. Creo que no es un pecado decir que esto está bien interpretado.
Que es absurdo comparar y que ponerte a rajar de Spider-Man no va a hacer mejor la nueva de Paul Thomas Anderson, pero creo que no es una locura aceptar que hay artistas y obras que son capaces de llegar más lejos, que no aspiran a simplemente hacer pasar un rato distraído. No sé si llegará a la paz algún día, y menos en estas condiciones tan desiguales que yo estoy proponiendo, en las que básicamente sigo afirmando que hay pelis mejores que otras. Creo que podemos conseguirlo si somos un poco más empáticos, menos gilipollas y nos tomamos menos por lo personal algunos productos de entretenimiento. Hablo de que hay cine que es mejor que otro, pero que no hay espectadores mejores que otros. Yo no soy mejor porque quiera que una película me haga dudar de mi sistema de creencias o me remueva emocionalmente. No soy superior a nadie, pero despreciar una película porque a mí personalmente no me aporta nada tampoco me convierte en un gilipollas. Lo que me convierte en gilipollas es menospreciar a los que le piden cosas distintas a otras películas y decirles qué es lo que tienen que sentir y desear. Esto es básicamente de lo que yo quería hablar, porque es un tema que me interesa muchísimo. Creo que hay muy pocas soluciones. Yo creo que este tema está, por lo menos yo, lo tengo más que resuelto. En la música, por ejemplo, que pasa lo mismo, ¿no? Pasa exactamente lo mismo, sí. Y al final es que es una discusión que es aburridísima. A mí me parece aburridísima esta discusión de si la alta y la baja cultura, sí. Porque además esto intersecciona con una cantidad de cosas terribles, porque yo no sé, o sea, en la música pasa que además el canon, lo que se ha establecido, igual que pasa en el cine, ¿no? El canon, lo que dice que es buena música, empieza por la música culta, por la música clásica, ¿no? Y esto es un canon que es completamente europeo, masculino, por supuesto, cis, heterosexual y toda esta movida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esto es lo que te dicen que es buena música y tú creces sabiendo eso, y eso significa que haya... Me refiero, que Bach sea malo o que Mozart sea malo. No, estos dos tíos son excelentes, pero no debería ser el canon tan cerrado ni tan circunscrito a un tipo de gente concreta, porque luego ¿qué pasa? Que nos creemos que la música clásica es la quinta esencia de la máxima cultura, pero luego a todo lo demás le llamamos músicas del mundo. Tócate el coño, ¿sabes? Sí, total. Música del mundo o música étnica, como si lo blanco no fuera una etnia, ¿sabes? Es que es alucinante. Entonces, me refiero, todas las clasificaciones que hemos creado como todo parte de un error, pues es muy difícil ahora deshacer estos entuertos. Porque luego ya nos vamos a la música popular, que de por sí, la música popular en esta escala es peor que la música culta, ¿no? Sí. Pero nos encontramos que dentro de la música popular repetimos la misma mierda. Y resulta que los heavies se creen mejores que los reggaetoneros, que los reggaetoneros se creen mejor que los traperos se creen mejor que el resto que cualquiera, que no sé qué. Y es una pereza enorme, porque los rockeros se creen mejor que los punks se creen mejor que los mods. Mira, de verdad, esto es una pereza infumable, porque además todo esto es un problema que tenéis los tíos. Sí. Porque a las tías les gusta una película. No se ponen a dar la turra, ¿sabes? A una chica le gustan los Ramones, pues le gustan los Ramones. Le puede gustar Bach y le puede gustar los Ramones a la vez, y no la vas a ver pegarle la turra a nadie, ¿sabes? Entonces, callaos la boca un ratito, que nos tenéis hasta el coño. Y si a mí me apetece ver una rubia muy legal y después verme un ciclo de Truffaut y después verme Resident Cobra, pues me dejáis en paz. Es totalmente cierto que muy pocos de canales de review sobre productos culturales vas a ver hechos por mujeres. ¿Qué cojones? Las mujeres no te dicen lo que tienes que ver y lo que te tiene que gustar. No, porque es que esto que te gusta a ti no es cine. Tú lo que tienes que hacer es ver. Tú lo que tienes que hacer es callarte ya un rato. Tú y todo. O sea, esta discusión a mí me parece tan aburrida y además tan vacía. Pues evidentemente, claro que hay técnicas que obviamente pues está mejor rodada una película de Woody Allen que una película alemana de zombies rodada en los 80 por 4 desgraciados de Múnich, pues seguramente, pero eso ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. O sea, quiero decirte, es que por esa regla de 3 no podía haber triunfado jamás los Ramones, porque evidentemente hay millones de cosas mejor hechas que los Ramones, o La Oreja de Van Gogh. Es que entonces ¿qué escuchamos? Solo Bach. O sea, tenemos ejemplos de sobra de que las personas escuchamos, consumimos y conectamos con productos culturales de todo tipo, de calidades, dentro del rango de la calidad, entendiendo que la calidad además es una cosa muy subjetiva que hemos establecido en base a unos criterios que nos hemos sacado nosotros de la manga. A mí me gusta mucho, hay un libro que es como uno de los libros más importantes de la etnomusicología, que se llama ¿Hay música en el hombre? Que es de John Blacking. Y John Blacking era un músico de conservatorio, había estudiado y tal, y era, pues bueno, era
músico de lo que llamamos música culta, que además es antropólogo, es etnomusicólogo, y se va con una tribu. Y se va a la tribu de los Venda, que es una tribu que es muy musical, una tribu donde la música forma parte de su día a día, y él se va con todos los prejuicios occidentales y con, bueno, pues con todos esos clichés, ¿no? Sobre músicas del mundo, que ahí nos da igual que sea un señor con un sitar, que un tío con un djembe, que una señora tocando la flauta de pan. Músicas del mundo, porque el otro es, ¿no? Y entonces mola mucho porque el libro, aparte de ser un tratado de etnomusicología muy interesante, el tío no se corta un duro en exponer sus propios prejuicios y en reconocer cómo se va callando la boca a sí mismo en un montón de cosas que tienen que ver con el canon musical, con cómo tenemos además viciado el oído, y eso nos hace percibir otras cosas como simples, cuando a lo mejor no son tan simples, pero es que además creemos que lo simple es peor, cuando lo simple no necesariamente es peor, y descubre que, bueno, pues que en esta tribu la música tiene un papel social increíble que no tiene en Occidente, ¿no? Que en Occidente la música la hemos encerrado en los conservatorios, la música culta me refiero, y a la música culta puede acceder un determinado perfil de persona pues que necesita tener cierta pasta o ciertos medios para poder acceder al estudio de la música, cuando allí la música la estudian todos porque es un producto social. Y es un libro que tiene reflexiones muy interesantes sobre este tipo de cuestiones, pero yo sigo pensando que al final se pueden tener discusiones sobre técnica, sobre qué es mejor, sobre qué es peor. Yo voy a esta discusión con todas mis contradicciones, porque yo, por ejemplo, disfruto muchísimo de la arquitectura y me parece pues muchísimo mejor una catedral románica que te diría yo, pues que un edificio de... Es que al final entras en cualquier campo y te encuentras con esto. Y creo que todo el mundo tiene el derecho a creer que lo que le emociona es mejor y a ser capaz de encontrar la belleza en lo que te gusta y pensar que Truffaut es la hostia porque no sé qué. Igual que yo tengo derecho a pensar que para mí el cine, pese a que me gusta el cine, no necesito hacer una construcción mental de lo que es el cine para justificarme y sentirme culta, que sí que me pasa con la música, por ejemplo. Entonces, aunque yo con la música hace mucho tiempo que dejé estás haciendo un trabajo activo por ello. Dejé de plantearme hace muchísimo tiempo si necesito sentir que lo que escucho es lo mejor para disfrutarlo. No, necesito que me guste. Claro. Porque aparte... Si quisiera aspirar solo a escuchar lo mejor, pues haría mucho tiempo que me habría dedicado a estudiar música culta, cosa que no me despierta un gran interés, ¿no? Claro. O sea, toda esta gente que va de que no, porque los mejores son los Stones, porque no sé qué. Bueno, pues a lo mejor, según esa escala, a lo mejor deberías estar tú escuchando a Beethoven, claro, ¿no? Si tanto te fijas en la calidad, esto es de... Bueno, no sé. Entonces, simplemente es una discusión que a mí me da muchísima pereza. A mí me interesa mucho y supongo que tiene que ver con el hecho de ser un tío. En este caso también es un tema, el cine es una cosa que me apasiona. Hay un tema en los tíos que creo que necesitáis estar seguros de que lo que os gusta es lo mejor. Sí, yo creo que también. Sí. Creo que tiene que ver en parte con eso, porque es cierto que veo muy pocas tías preocupadas por este tema. O sea, todos estos debates encarnizados que yo acabo de plantear en redes están protagonizados por hombres. Normalmente. Sí, y yo, por ejemplo, sí que he entrado muchas veces a debatir sobre música con tíos y cuidado, que entre una tía a discutirles crea un efecto... un efecto raro. Que se quedan así como un conejo en la carretera, que no te ven venir, no te ubican. Sí, no sé. Así que nada, no sé. Quería hablar del tema porque creo que yo estoy intentando hacer un ejercicio de dejar de ser tan sentencioso con algunas opiniones que tengo sobre cine y al mismo tiempo también me da rabia algunas cosas, ¿no? O sea, hay películas que son palomiteras de toda la vida que están intentando pero que algo sea vendérmelas. palomitero, mira, yo cuando trabajé en la orquesta 11 años, el repertorio de la orquesta, la primera parte por lo menos, es todo el equivalente a la canción palomitera, que sería la canción del verano. Claro. Son canciones que están creadas para ser hiperconsumidas muchísimas veces en un periodo de tiempo generalmente estival y que luego están destinadas a morir. Aunque muchas se han convertido en clásicos. Porque Sopa de Caracol, yo quiero bailar. La Lambada, Yo quiero bailar, al final se convierten es el propio canon de la canción del verano, ¿no? Pero... yo he visto con mis ojos durante 11 años, noche tras noche, la inmensa felicidad que puede producir el ASRG para un verano después
haberse esfumado. La inmensa felicidad que siente la gente bailando que la detengan y 2 años después no quieren bailar que la detengan. Entonces, que algo esté destinado a ser consumido rápido y estar prefabricado y no sé qué, obviamente pues lo aleja a lo mejor de los estándares de la calidad. Pero también es verdad que a veces la gente de una verbena, cariño, no quiere bailar el Requiem de Mozart. Claro. La gente quiere bailar toda la noche. Como decía, tiene totalmente su valor y tiene su derecho a ser reivindicable. Entonces hay momentos en la vida en los que a veces, y yo misma a veces me he cortado, siendo mucho más joven, de bailar ciertas cosas porque yo era una persona con un gusto musical excelente, y ahora me arrepiento de todos los aserejés que no he bailado, de todos los que la detengan, porque además me sabía la coreografía como la que más, porque me pagaban por hacerla en la orquesta. O sea, me arrepiento de todas las veces que no me lo he pasado bien con algo por mantener la imagen de que yo soy muy lista y muy culta. Pues seré muy lista de todo lo que tú quieras, pero yo, a día de hoy, tú pinchas. Yo quiero bailar toda la noche y yo bailo toda la noche. Por supuesto. Y tú también. Espera, hombre, ¿cómo no voy a bailar? Yo he bailado muchas cosas. Esa sí que lo he hecho. Claro, es que creo yo he bailado torero. ¿Tú has bailado torero? Yo, hombre, claro, yo he cantado torero. Bueno, es verdad. Bueno, yo he cantado la segunda voz de torero. Te envidio. Torero no tenía coreografía, ¿eh? Da igual, o sea, pero yo lo he dado todo. Sí, yo la bailaba libre, yo hacía el capote todo el rato con torero. Hostia, claro, ya. Es que el capote ahí era difícil de evitar. Era imposible. Imposible no hacer el capote cuando bailas torero. Pero luego es verdad que si tú estás conociendo a alguien y te dice que te gusta, pues tú dices Sigur Rós, no dices Chayanne. Claro que ¿sabes? sí. Te lo callas ahí, Titi, yo también, la primera que me lo callaría. A mí me gustan los cantos de ballena de Sigur Rós. Eso. Bueno, pues yo qué sé, oye, pues está bien. Hemos hablado un poco sobre este tema que a mí me interesa y que toda la gente que nos ha escuchado, pues ellos también tendrán sus opiniones, porque al final seguro. Opinar sobre la opinión es algo que también se hace bastante. Totalmente. Pues nada, vamos a acabar con esto ya, pues ¿no? Sí. Venga. Pues antes de irnos, una semana más, gracias a nuestros Patreons. Esta semana no tenemos ningún Patreon más, pero tenemos una novedad. Sí. Y es que hemos añadido un privilegio a nuestros Patreons. Y es que a partir de ahora, todo aquel que sea Patreon y nos siga en Instagram, le vamos a hacer follow back. Vamos a hacer follow back. Vamos a seguir a nuestros Patreons y les vamos a dar likes, les vamos a comentar stories y tal. Entonces, ¿estás vendiendo nuestro cariño? Sí. Exactamente, eso es lo que estoy haciendo. Porque, a ver, el otro día me pasó que una persona se hizo Patreon, automáticamente nos siguió en Instagram y como había leído su nombre, la identifiqué y dije, joder, la voy a seguir. Como que hace ilusión, ¿no? Claro, me hace ilusión porque nos permite establecer un contacto más cercano con nuestros Patreons. Entonces, todo aquel que sea Patreon y no esté siendo seguido por nuestra cuenta, que nos lo diga, que nos mande un DM, oye, que yo soy Patreon, y os damos un follow enseguida y a partir de ahí pues nos vamos conociendo más y vamos viendo vuestros stories y vuestras cosas y vamos formando una gran familia. Eso me gusta, me gustaría conocer más a la gente. Es verdad que no usamos mucho el Instagram, entonces no estamos muy pendientes, pero vamos a estar más pendientes y vamos a conocer a nuestros Patreons. Perfecto. Entonces, el que no sea Patreon y quiera esto, pues hay que hacerse Patreon, ¿vale? Entonces os vais a patreon.com/todomal y ahí podéis ser nuestros mecenas. Ideal. Y os querremos muchísimo y todo. Y nos vamos a despedir pues con un descubrimiento que he hecho hace poco, que es un grupo que se llama Pagan. Pagan, como paganos y no. Como paganos y no, exactamente. Pagan. Bueno, pues es una banda de Melbourne con la voz de Nicky Brumen que me ha flipado porque mezclan rock and roll con metal extremo y a veces ritmos disco. Y tiene un disco llamado Black Wash que fue editado en 2018. Creo que ya no sigue en activo porque Nicky Brumen se ha mudado a Noruega y ahora está cantando en otra banda que se llama Blood Command. Vale. Entonces, el tema se llama Imitate Me y viene muy a colación de lo que hemos hablado de los imitadores y la gente que se copia. Entonces, el estribillo dice, vamos, imítame, es la forma más alta de adulación. Así que nos vamos con Imitate Me de Pagan. Ideal. Pues nada, la semana que viene, más y o peor.